Este de aquí es el proyecto final que estoy haciendo con mis alumnos, para que veas un poquito. ¿No? Por ejemplo, selecciono cualquiera de estos, automáticamente se carga acá, me permite editar y me permite actualizar, ¿no? Cambia inclusive los valores, puedo cambiar o marco otro y automáticamente, ¿no? Quiero uno nuevo, si es que no existe, automáticamente lo llena, correcto, pero si existe, automáticamente también lo rellena, ¿no? Ya estés utilizando base de datos, me permite imprimir y todo eso. Eso es lo que estoy trabajando con. Ya, acá proyecto final, ¿no? Ya cerramos todo esto. Pausar. Listo. Y vamos a generar un nuevo proyecto. Vamos a ponerle herencia. ¿Correcto? Sí, vamos a trabajar con una herencia. Y listo. A ver, ¿qué es una herencia, no? Pues primero tenemos que partir de esa premisa. La herencia es la forma que tiene, digamos, la programación de poder sacar copias, digamos, de los datos que uno tiene a partir de otro, ¿correcto? Entonces, pero en programación hablamos de clases. Entonces, una de las cosas importantes dentro de esto es, a ver, ¿en qué pasa? Porque esto así. ¿No? Dentro de Java es heredar a partir de una clase, se genera otra clase y hereda todos los componentes que ésta pueda tener, ¿no? Correcto. Vamos a generar eh, una nueva clase, correcto, esta es nuestra clase principal. Vamos a generar una nueva clase. A esta clase le vamos a llamar padre, correcto. A ver, una herencia, nos dice que una herencia es crear clases a partir de una clase ya existente, ¿correcto? Entonces, lo que me permite a mí es generar, esta es mi clase padre, y yo voy a tener una clase hija. La clase padre va a heredar todos los componentes que pueda tener hacia su clase hija. Ahora, ¿qué diferencia existe entre heredar, entre la herencia, ¿no? Y la instancia, porque yo digo, voy a instanciar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a crear un objeto a partir de una clase. La diferencia entre ellos es que cuando yo voy a instanciar, ¿no? Cuando yo hago una instancia, ¿correcto? Esta es instancia de una clase, genero mi objeto, va a sacar una copia, es decir, igualito, va a crear lo mismo, va a sacar una clase. La única diferencia o la diferencia más palpable es que cuando yo trabajo, digamos, en la herencia, a esta clase hija, yo puedo incrementar, ¿no? Yo puedo incrementar atributos
y métodos adicionales a lo que ya he tenido en mi padre. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, una clase, ¿no? Una herencia es crear una clase a partir de una ya existente, en las cuales se hereda todo lo que tiene esta clase, pero adicionalmente en esta clase hija yo puedo incrementar más atributos y más métodos. A diferencia de instanciar un objeto a partir de una clase, es que esta, digamos, hereda lo mismo, pero yo no puedo incrementar más atributos ni métodos, ¿no? Esa es prácticamente la diferencia, que es una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, en esta clase padre, por ejemplo, vamos a generar un atributo, a ver, por ejemplo, que sea código, ¿no? Colocamos string con mayúscula, ¿no? Y otro string apellidos, ¿correcto? Listo. Y por ahí genero un método mostrar. Voy a mostrar, ¿no? El código, y acá le pongo más código, ¿correcto? Más este nombre, más nombre, aquí igualito, apellido, espacio, más apellido. Listo. Ahí está. Yo he generado esta clase. Y esta clase tiene sus atributos y tiene un método, ¿correcto? Listo. Ahora vamos a generar otra clase, ¿correcto? Una clase llamada hija. Esta clase llamada hija va a heredar, va a heredar lo que tiene el padre. Para que una clase pueda heredar de otra clase, se tiene que utilizar la palabra reservada extend, ¿correcto? Dentro de la opción debemos colocar la palabra reservada extend, ¿no? Y colocar el nombre de la clase de la cual se va a heredar. Si yo lo dejo ahí nomás, sin colocarle nada, yo me voy a mi clase principal, a la clase que tengo acá, y voy a instanciar la clase hija. Hija es igual a hija, igual new hija, ¿correcto? Y digo hija, ¿no? Automáticamente, si te das cuenta, está mostrándome los atributos. Y estos atributos que se están visualizando no pertenecen a la hija, sino estaban en el padre. Pero como estamos utilizando la herencia, la hija lo recibe automáticamente y lo muestra. Inclusive acá también tiene su método, ¿correcto? Lo está heredando, o sea, quiere decir que sí está funcionando. Pero también hemos dicho que adicionalmente a esto yo puedo incrementar otros atributos más, ¿no? Entonces yo me voy aquí y vamos a incrementarle un atributo más. Vamos a ponerle, a ver, string dirección, ¿correcto? Y vamos a incrementarle también
otro, a ver, mostrar, y aquí le pongo muestra para que no sean iguales, ¿correcto? ¿No? Dirección y le pongo dirección, ¿correcto? Lo grabo, ya desapareció el error, regreso a mi clase principal y nuevamente le pongo hija, le pongo un puntito y mira, ahora adicionalmente a, digamos, perdón, a los atributos que se han colocado del padre, también aparecen los atributos de la hija, ¿no? Y aparecen nuestros dos valores que, ¿no? Nuestros dos métodos que estamos utilizando. Entonces yo puedo utilizar acá hija, por ejemplo, punto, perdón, ¿no? Apellidos, y acá colocamos, no sé, Miranda, ¿correcto? Hija, punto, código, vamos a ponerle igual 765, dirección, Avenida Las Lomas, 45, y nombre, o sea, ¿correcto? Se cargan todos estos valores y después ejecutamos los métodos por los cuales han sido creados. El primero que es muestra, ¿correcto? Y después le coloco mostrar. Ahí está. Vamos a poner una lupa para poder agrandar después los valores. Lo ejecuto y aquí está, ¿no? Dirección Avenida Lomas 345, el código 765, nombre José Armando, apellidos Miranda, ¿no? Así es la forma como trabaja la herencia, está heredando todos los códigos, todos los atributos, todos los métodos que pueda tener la clase padre y son heredadas por la clase hija. Ahora, también nos dice Java de que puedo tener una clase nieta, ¿no? Puedo tener una clase nieta y esta clase nieta, ¿correcto? Si yo tengo mi clase padre y dentro de mi clase padre yo tengo, por ejemplo, eh, código y nombre, vamos a suponer, la clase hija, ¿no? La clase hija puede tener, ¿no? O debe tener obligatoriamente código, porque lo va a heredar, nombre, yo le puedo poner acá apellidos y dirección. Y si yo tengo una clase nieta, ¿correcto? Si yo tengo una clase nieta, la clase nieta hereda tanto del padre como de la hija. Es decir, esta clase nieta va a tener código, va a tener nombre, va a tener apellidos, va a tener dirección y los propios atributos que pueda contener esta clase, que puede ser sexo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, a eso se le llama, ¿no? Herencia, ¿correcto? Jerárquica. Acá tenemos al padre, tenemos a la hija o hijo y tenemos los nietos. Veamos si es verdad o no es verdad. Creamos una nueva clase y a esta clase la llamamos
nieta. La clase nieta. Esta clase nieta no va a heredar del padre, ¿no? Sino que va a heredar de la hija, ¿correcto? Exten hija. Y acá le ponemos un atributo, por ejemplo, string sexo. Simplemente para hacer la prueba, ¿no? Nos vamos a la clase principal y simplemente vamos a, aquí yo voy a colocar, perdón, ya instanciamos esto, lo voy a comentar para que quede ahí, ¿no? Y acá diría nieta, ¿no? Nieta, este es igual a nieta, ¿no? Y coloco nieta y le coloco un punto y te das cuenta, aparecen los atributos, ¿no? Del padre, aparece el atributo de la hija, de dirección, y aparece el atributo de la nieta, que vendría a ser sexo. ¿Correcto? Ahora, ¿en qué circunstancias se deban utilizar esto? Ya eso lo define cada programador, cada desarrollador, ¿no? ¿En qué momento yo voy a generar una clase y de esta clase voy a heredar para poder trabajar? Por ejemplo, a ver, se me ocurre en el colegio, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en el colegio que yo puedo tener una clase, ¿correcto? Tengo una clase denominada persona, ¿correcto? Y dentro de esa clase persona, yo voy a generar los distintos atributos que pueda tener esta persona en forma general, ¿no? Todos tienen un DNI, de repente todos tienen un nombre o nombres, apellidos, dirección, distrito y sexo. Por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de eso. Y a partir de esta persona yo quiero heredar, voy a heredar, ¿no? Dos clases distintas. Esta primera clase que está acá y esta otra clase que está acá. Obviamente estas dos clases van a heredar todo acá, ¿no? Pero esta clase que está aquí, yo le voy a denominar, por ejemplo, la clase alumno. Y aquí le voy a denominar la clase docente. Los, ¿Un alumno tiene DNI, nombre, apellido, dirección, distrito, sexo? Sí tiene. Un docente tiene esos mismos atributos, sí tiene. Pero lo que no pueden tener dentro de estos digamos, datos, dos clases, adicionalmente a los atributos de arriba, es, por ejemplo, grado, sección, digo yo, ¿no? No sé, qué otro tipo de información ya se tendría que hacer análisis. El docente, por ejemplo, va a tener especialidad, ¿no? Título, no sé, ¿no? Aquí, por ejemplo, también podemos continuar con eh, turnos, en el caso hubiese, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo esa diferencia. O sea, la persona como clase tiene estos atributos, el alumno también tiene estos atributos, pero adicionalmente tiene esta información. El docente tiene estos datos, pero a su vez, tiene estos datos, ¿no? Hay un poquito más, ¿no? Su estado civil, si es casado, número de hijos y otros datos que pueda contener que son exclusivamente dentro de la institución. Entonces, la herencia, entonces se debe saber en qué momento utilizar, ¿no? Entonces, ¿por qué?
Porque imagínate, yo agarro lo que hacemos o lo que hacen generalmente, ¿no? La mayoría, digamos, de programadores, ¿no? Ellos generan una clase alumno con todos los datos, todos los campos, y generan una clase docente con todos los campos, igualito, ¿no? Entonces, ¿está habiendo duplicidad? Sí está habiendo duplicidad, ¿no? Por eso es que nosotros, por eso es que la programación orientada a objetos, cuando hablamos de Java directamente, estamos hablando que hacemos la reutilización de código, ¿no? Entonces, lo que está aquí está inmerso acá, ¿correcto? Sin necesidad de crear una tabla completa. Y lo que está acá, igualito, también está aquí, sin necesidad de estar creando tablas, ¿no? Entonces, la idea de la herencia es trabajar de esa forma, ¿correcto? Ahora, ¿dónde más podemos utilizarlo? Ya, como vuelvo a repetir, eso va a depender del tipo, ¿no?, de diseño o análisis que hagas con respecto a la empresa que puedan trabajar, ¿correcto? Listo. Ahora, salimos de acá y vamos a ver otra cosita. ¿Qué pasaría si al padre, ¿no? Al padre, si vemos desde este punto de vista, aquí estamos trabajando con atributos públicos. Pero ¿qué pasaría si yo restringo, voy a restringir, ¿no? Perdón, estos campos, ¿no? ¿Qué pasaría si yo restringo todos estos campos, ¿no? Vamos a poner el código nomás. Perdón, insertamos código para simplemente encapsular, vamos a encapsular nomás, ¿no? Voy a permitir, simplemente le pongo acá private. ¿Qué es lo que va a suceder, no? Y quito esto y voy a desmarcar todo esto que está acá, ¿no? Y automáticamente nos emite errores diciendo que el acceso ha sido restringido. Entonces no vamos a poder tener acceso y hay que tener bastante cuidado con esto. Entonces, aquí es donde nosotros utilizamos la parte de encapsulamiento, pues, ¿no? Que es, vamos a verlo referentemente porque esa es en la otra clase, nos toca encapsulamiento. Lo vamos al famoso getter and setter, ¿no? Encapsulamos y generamos nuestro código. Todos tienen su get y todos tienen su set, ¿no? Que es la forma de poder trabajar para encapsular los valores. Y en este caso, ya no deberíamos utilizar el código, sino que deberíamos utilizar los métodos por el cual han sido, ¿no?, llamados, ¿correcto? Get código, get nombre, que es la mejor forma de poder trabajar para evitar el acceso a apellidos, ¿no? Entonces ya estamos trabajando con los métodos que me permiten a mí poder visualizar, ¿no? Y aquí ya no debo utilizar apellidos, ¿correcto? Aquí debería utilizar ya los métodos get, ¿no? Get apellidos. Y ya no debería ni siquiera utilizar esto. Ah, acá, perdón. Entonces, aquí utilizamos ya otra forma de poder guardar, porque acá lo que queremos hacer es guardar los datos, ¿no? Para guardar los datos utilizamos set apellidos, ¿correcto? Y dentro de ellos viene el valor que le vamos a asignar. En este caso, Miranda. Igualito. Aquí no me bote error. ¿Por qué?
porque estos valores, ¿no? A ver, solamente le hemos colocado y aquí no le he puesto, ¿eh? ¿Te das cuenta? Aquí yo no le he puesto que sea privado. Entonces, solamente para esos dos, tanto apellidos como nombre, me va a botar el error, ¿no? ¿Correcto? Y ahora, para seguir una buena... Si aparece acá, a veces lo que nos falta es actualizarlo, mano. Lo grabamos y ya está. Y para hacerlo todo correcto, vamos a colocarle nuestro private. Ah, ¿eh? Listo. Están todos colocados. Código, ahí está, todo está código. Y aquí ya no volvió a botar el error. ¿Por qué? Porque ya está en forma privada, ¿no? Ya, listo. Lo ejecuto y me vuelve a salir la misma información. ¿Correcto? Una de las cosas importantes cuando se hereda, como te dije anteriormente, la herencia abarca todo. Todo cambio que se realiza en el padre automáticamente es recibida por la hija. Y si trabajamos con una nieta o un nieto, automáticamente también lo recibe. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de la herencia, por eso es que antes te explicaba, ¿no? Cuando nosotros tenemos nuevamente los distintos tipos de herencia, ¿correcto? Entonces, cuando yo modifique alguna de ellas, estas modificaciones automáticamente son recibidas por cada una de estas, ¿no? Que es muy diferente, a la instanciación, a instanciar objetos, porque si yo hago una modificación tendría que ver qué es lo que está sucediendo con el resto. En este caso, si yo tengo por acá a este mismo nivel, ¿no? Otras clases, entonces esta modificación también viene acá y esta modificación también viene acá, ¿no? Si esto de acá tengo una hija, automáticamente, o una nieta, automáticamente también, ¿no? Se trabaja así y esto viene para acá, ¿correcto? Esto viene aquí y esto viene acá. Y de acá también viene hacia aquí, ¿no? Entonces, si yo modifico el padre, automáticamente toda la línea hacia abajo es modificable, toda la línea, ¿ya? Por si acaso. Entonces, toda esa línea se modifica, ¿no? Entonces, y eso es, digamos, ventajoso cuando hacemos análisis de datos, cuando queremos modificar alguna estructura. Entonces, imagínate haber generado una clase, generar otra clase, generar otra clase y otras clases por todo lado, ¿no? Nos llenamos de clases sin necesidad de ser herencia. Entonces nos damos cuenta que hay que hacer una modificación a una de las clases y como estas no se trabajan por herencia, tendría que estar entrando clase por clase para poder utilizar o realizar las modificaciones del caso. Pero si nosotros hacemos un buen análisis en el cual estructuramos completamente la información que nosotros necesitamos, ¿no? Y hacemos la herencia correspondiente para evitar, como te dije anteriormente, la duplicidad, ¿no? De datos que pueda contener un archivo. Entonces, lo único que hacemos es, a partir de la modificación de una herencia, se modifica automáticamente el resto de las clases que están unidas a él, ¿no? Por herencia, valga la redundancia. ¿Correcto? Ese es importantísimo dentro de esto. Ahora, normalmente cada, eh, cada clase, cada clase tiene su propio constructor,
¿no? ¿Quién construye en una herencia? ¿El padre o la hija o la nieta, ¿no? No, cada uno de ellos construye. Cada uno de ellos son independientes en poder construir su estructura. Así que no hay ningún problema donde vaya un constructor, ¿no? Yo puedo tener aquí una hija, ¿no? Yo aquí puedo decirle, por ejemplo, genero mi constructor, insertamos el código, genero mi constructor, y acá está. Y dentro de esta hija, lo que voy a hacer yo es, digamos, recibir dirección, ¿no? Recibo dirección y acá dirección es igual a lo que recibo aquí, ¿no? Y aquí, obviamente, ¿qué es lo que me va a pedir? Me dice que el constructor me está pidiendo argumentos, ¿no? ¿Qué argumentos me pide? Ya sabemos que, ¿no? Me va a decir que necesito colocarle la dirección. Entonces aquí le pongo una dirección, le puedo poner, no sé, la misma que está acá, ¿correcto? Y borro esto que está acá y ejecuto, ¿no? ¿Correcto? A ver qué pasó. Ah, la nieta, es que la nieta ya no entra aquí. Aquí me está pidiendo que coloque los valores. Aquí no. Listo, ahora sí. Ejecuto y nuevamente tiene la misma información, ¿no? No hay ningún problema donde se trabaje, ¿correcto? Si trabajamos con un constructor, el constructor puede estar en la hija, ¿no? Y recibe la información, no hay ningún tipo de problema, ¿correcto? Aquí también puedo pedir, por ejemplo, dirección y vamos a pedir también el código, eh, código, ¿correcto? Ah, claro, como acá está como privado, ¿no? Entonces aquí yo debería utilizar, ¿no? La instrucción, perdón, set código, ¿no? Y aquí entraría simplemente el código, ¿correcto? Y acá estoy utilizando esta información que me permite poder trabajar, ¿no? Entonces, la forma como se utilice, la forma como podamos trabajar, no hay ningún problema, ¿no? Sino yo siempre voy a recalcar, siempre te voy a decir, eso va a quedar a criterio de cada diseñador, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, también vamos a generar otro proyecto. Para acá ya me pide el código. Ahí está. ¿No? Por eso que tenía el error. Ya está. Vamos a cerrar. Vamos a generar un nuevo proyecto. Vamos a ponerle clase herencia para seguir con esto. Donde vamos a ver los métodos, ¿no? Sobrecargados y reescritura de métodos, ¿no? Sobreescribir métodos. Aquí generamos una nueva clase de Java, ¿correcto? Aquí ya vamos a ponerle, por ejemplo, ya persona,
para hacerlo más formal. Código, apellido. Suficiente, con este es suficiente ya. Vamos a tener nuestro constructor. ¿Ya? Vamos a generar nuestro constructor. Vamos a generarlo ya todo normal. Vamos a recibir, seleccionamos todo. Vamos a editar la información. También vamos a generar nuestros get and set. Seleccionamos todo, lo encapsulamos también de paso. Y listo. Acá tenemos nuestra clase. Y vamos a generar dos clases más, como vimos anteriormente. Uno que va a ser alumno y el otro que va a ser docente, por ejemplo, ¿no? Caramba, ¿qué me puse? ¿Dónde está eliminado? Alumno. Y hacemos otra clase llamada docente. ¿Correcto? Listo. Los dos van a heredar de persona. De persona. ¿Listo? Me pide el constructor. Correcto, ahí está. Y esto es lo que ahorita vamos a... Igualito, me dice que debo adicionar el constructor. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede con esto? Acá aparece un super, ¿no? ¿Qué significa este super? Como nosotros estamos heredando de persona, ¿correcto? Estamos heredando de persona. Y persona tiene su constructor y está llevando los valores a estos lados. Entonces, para poder accesar a un nivel superior, siempre se debe utilizar la palabra reservada super con respecto a cada uno de ellos, ¿no? Para poder utilizar el código, ¿no? El apellido y el nombre, ¿correcto? Entonces estos valores van a estar inversos dentro de esto. Nos vamos a la clase herencia y, por ejemplo, vamos a instanciar alumno, ahí me bota el error, porque me dice que su constructor le pide argumentos. ¿Qué argumentos debo colocar? Código, apellidos y nombres, ¿correcto? Ojo, estamos hablando de alumno, pero en alumno yo no he colocado nada, pero me dice que como yo estoy heredando de persona y en persona sí estoy utilizando obligatoriamente el ingreso de valores, porque cuando uno pone el constructor, correcto, dentro de persona, regresamos acá y te vas a dar cuenta que yo, por ejemplo, utilizo persona, ¿no? Aquí me obliga, correcto, a que deba ingresar
código, apellidos y nombre. Por defecto, ¿no? Porque estoy utilizando mi constructor. Mi constructor me dice, oye, tienes que utilizar estos tres valores. Como estoy heredando, ¿no? La clase alumno hereda de la clase persona, entonces es obligatorio que se deba colocar también los valores del constructor. Entonces, estos valores entran por alumno, pero ¿a dónde van a ser enviados? Son enviados de la clase persona. Aquí está. ¿Correcto? Y para poder accesar a esos atributos, se debe utilizar la palabra reservada super. ¿Correcto? Entonces, aquí yo voy a generar, por ejemplo, voy muestra, ¿no? Y aquí le digo, pues, ¿no? A ver, yo puedo decirle aquí this, get, ¿no? Apellido. Listo. Nada más porque esto lo estoy jalando del otro lado, ¿no? Entonces aquí ya no utilizo persona, sino utilizo alumno. ¿Correcto? Aquí obviamente, como te dije anteriormente, me va a pedir estos valores, que son un valor entero, 125, me va a pedir un string, ¿no? ¿Cuál era? No, era apellido, su nombre, no me acuerdo, ya vamos a poner José. Y el siguiente que sea, no sé, Doris, ¿correcto? Cumplen los tres formatos que me están pidiendo, cumple los tres formatos. Si yo lo borro y nuevamente hago la barra espaciadora, me pide un valor numérico, me pide un string apellidos y me pide un string de nombres, ¿no? ¿Correcto? Entonces colocamos un valor numérico, un valor de, vamos a ponerle apellidos, simplemente para efectos, y acá ponemos nombre. Yo le digo a L punto mostrar, o muestra, perdón, y ejecuto, ¿no? Y sale la palabra apellidos, que es lo que yo le estoy dando en este lado. Ahora, el trabajo de este súper, ¿no? Es el que permite, como te digo, poder trabajar con la herencia cuando está encapsulada, ¿no? Y nos dan seguridad de que no pueda tener acceso, ¿correcto? Pero yo aquí voy a generar un atributo, perdón, string, vamos a ponerle, a ver, de un alumno podría ser, vamos a ponerle nivel, ya nivel que sea primario o secundario, ¿correcto? Entonces yo aquí, yo le puedo colocar, no hay ningún problema, continúo y digo string nivel, ¿no? Y acá abajo sigo con mi rutina normal, ¿no? Nivel, esto es igual a nivel, ¿correcto? Y va a mantener su valor. Aquí me va a botar error porque ahora me hace falta, por ejemplo, ya no solamente son tres, ahora son más valores. Me dice que inserte código, que inserte apellidos, que inserte nombres y ahora que inserte el nivel, ¿no? Entonces, te das cuenta, o sea, ya va variando, ¿no? 125, apellidos, nombres, ¿no? Y acá va nivel. Y ya me lo aceptó porque me dice que debo insertar tres datos de tipo string y un valor de tipo, ¿no? Y en alumno puedo colocar también adicionalmente ahora nivel. Ejecuto
y me sale, ¿no? Apellidos y me sale nivel. Entonces, podemos accesar, a pesar de tener una clase que está restringida, ¿no? Que está restringida, que adicionalmente a eso, un ratito por favor. Ya, disculpa. Entonces, la idea de, como te digo, dentro de lo que son las clases, ¿no? Es poder, es poder eh, englobar, esconder, restringir los accesos dentro de las clases, ¿no? Entonces tenemos un constructor que me dice, oye, tienes que recibir estos valores, ¿correcto? Obligatoriamente recibes estos valores, pero lo vamos a trabajar con el get y lo vamos a trabajar con el set. Perfecto. Pero esta clase que yo he desarrollado lo utilizo como un maestro para que pueda heredarse a distintas clases, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir o qué cosa es lo que va a realizar estas cosas? Es de que la clase hija, la clase que hereda, lo va a heredar, correcto, va a heredar, pero, pero en el constructor de esta clase hija le va a decir que debes reconocer, correcto, debes reconocer mis atributos con la palabra reservada super para poder accesar a ellos cuando se utiliza un constructor, ¿no? Si no utilizo constructor en mi clase maestro, o sea, si yo no utilizo esto, entonces está por gusto la palabra super. Vamos a borrarlo, ¿correcto? Y ya nos botó un error, ¿no? Entonces, ¿por qué?
porque estos valores no es necesario, porque yo lo puedo recibir como herencia y no tengo ningún tipo de problema, porque este código lo está siendo heredado, ¿ya? Por si acaso. Entonces, no vayas a pensar de que esto simplemente se les antoja a estos muchachos poder trabajarlo y colocarlo ahí, ¿no? Ya, por si acaso. Entonces, esa es la idea, esa es la premisa con las cuales se trabajan estas cosas. Ahora, yo puedo tener dentro de persona también un método public void, a ver, vamos a poner apellido, ¿ya? Para hacerlo apellido. Y lo que voy a visualizar acá es el apellido. Apellidos, caramba. Pero aquí ya no es apellido, sino es get apellido. Ahí está. Pero yo aquí ¿no? Me está diciendo, me bota un error, ¿correcto? Pero ¿por qué me bota un error? Porque como yo estoy heredando de persona, ¿sí? Persona también tiene un método llamado apellidos. Tiene un método llamado apellidos. Y como esto se hereda a alumnos, entonces no pueden existir dos métodos iguales porque estoy heredando. Acuérdate, te decía que si yo tengo aquí, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, en esta parte de abajo, cuando yo heredo, ¿qué es lo que yo voy a recibir? Voy a recibir 1, 2, 3 y 4. Por herencia lo voy a recibir. Pero también me dice que cuando yo heredo tengo la facultad de poder incrementar mis atributos y mis métodos. ¿Y qué tal si a mí se me antoja nuevamente colocar un 4? No puedo, ¿por qué? Porque acá arriba ya lo tengo definido, entonces estoy cometiendo un error. Entonces, a esto, ¿no? Yo puedo decir de que sí, puedo trabajar, aquí no hay nada, lo puedo dejar en blanco, pero aquí yo tengo que hacer un override, ¿correcto? Generar un override, ¿no? ¿Qué significa? Que voy a sobreescribir mi método, ¿correcto? Necesito sobreescribir, es decir, ¿no? Yo aquí esto de aquí, por ejemplo, lo dejo en blanco, no utilizo nada porque es por gusto, porque a la final si yo sobrescribo este método, aquí digo que salga apellidos, y yo en alumnos lo que yo quiero es que aquí aparezca el nivel. ¿Ya? Yo quiero que aparezca acá nivel. ¿A cuál de los dos hará caso? ¿No? Aquí ya no le pongo nivel, vamos a ver, quiero que aparezca abajo, en apellidos, me voy a la clase principal, acuérdate, ¿eh? El principal me dice que debe votar apellidos, ¿correcto? Pero el hijo, acá tampoco muestra, ya no va, no sale muestra, tampoco para que no aparezca apellido, pero el hijo me dice que deba salir nivel. Vamos a ver cuál de los dos se debe mostrar. Y era apellidos, ¿no? Los dos tienen apellidos, entonces aquí también sería apellidos. Apellidos, ¿no? Yo lo ejecuto y lo que me muestra es nivel. Me muestra el último, ¿correcto? Me muestra el último. Entonces me muestra lo que está acá, el nivel. No me muestra lo que dice acá. En todo caso, nosotros podemos generar métodos, ojo,
podemos generar métodos dentro de nuestra clase principal, ¿ya? Simplemente como referencias para poder visualizarlo más adelante. Entonces aquí ya no coloco ninguna muestra dentro de mi clase principal y en la clase hija yo le pongo nivel. ¿Para qué? Ahora mira lo que yo voy. Me voy a la clase docente. En la clase docente, aquí vamos a ponerle string especialidad, ¿correcto? Aquí vamos a insertarle también string especialidad. Y debajo de esto, especialidad es igual a especialidad. Aquí está. Y voy a sobreescribir el método public voy, apellidos creo que era, apellidos, ¿no? Y también me dice que debo sobreescribir, ¿no? ¿Correcto? Voy a sobreescribir. Pero aquí, date cuenta, aquí está en blanco, ya no me va a mostrar nada. En alumno me muestra el nivel cuando ejecute apellidos, pero en el docente yo quiero que ese método no me saque el nivel porque no le corresponde, sino que me muestre lo que es especialidad, ¿no? Especialidad. Especialidad. Y sobrescribo el método, aquí está, y listo, ya está sobrescrito. Entonces, me voy igualito acá, acá tengo para alumnos, lo mismo voy a hacer para docente, ¿no? Docente es igual a doc new docente, me dice que debo cargar todos estos valores por defecto, correcto, yo le voy a cambiar, le voy a poner lo mismo que está acá arriba, pero en vez de especialidad, acá le pongo especialidad, ¿no? Para diferenciar, ¿correcto? Y le digo doc punto apellidos y listo. Ejecuto nivel que corresponde a apellidos, ¿correcto? Y especialidad que corresponde al docente, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando nosotros tenemos una clase padre, nosotros podemos generar métodos que pueden ser de tipo abstracto, es decir, que solamente son referenciales, porque yo quiero que haga algo, entre comillas, ¿correcto? Pero no a este nivel, sino a los niveles que va a heredar esta clase. Entonces, la clase alumno va a utilizar el mismo método y para eso debe sobreescribirlo, ¿correcto? Y coloca un valor dentro de ese método. Para otra clase puede utilizar el mismo método, ¿correcto? Lo va a sobreescribir y puede mostrar otro valor. Esto es lo que se conoce como sobreescritura de método, ¿no? O métodos sobrescritos, ¿no? Que yo sobrescribo porque aquí tengo algo, ¿correcto? Pero como no lo voy a utilizar, entonces, pero sí lo heredo, entonces lo que yo puedo hacer es sobreescribir ese método y lo que tenía lo voy a anular y va a valer lo que yo tengo dentro de mi clase hija o clase. ¿Correcto? Listo. ¿Alguna consulta más por ahí, mi estimado? Profesor, ¿cree que podría también enviarme para que pueda hacer este
como para que puedan ver como tarea o algo así, Ah, ya, para practicar. ya, perfecto, perfecto. Casos prácticos, casos prácticos. No, entonces ya, yo te evalúo, pero ahorita no, te lo puedo mandar mañana, ¿ya? Te lo envío a tu WhatsApp, Ya, ¿ya? No te preocupes, ahí tendría que buscar ahorita, ¿ya? Dependiendo de cada una de las ya, clases. Listo. Ya, termina de grabar esto y te lo envío a tu WhatsApp, ¿ya? ya, profesor, muchas gracias. Listo, listo, nos vemos. Cuídate. Chau, chau. Hasta luego.